Hoy quiero hablarte de cómo funciona el cerebro respecto a nuestras heridas de la infancia. Es un tema difícil de entender porque muchas veces comprendemos las cosas intelectualmente, pero no desde la vía emocional. Las interiores o las heridas de la infancia son heridas emocionales, no heridas intelectuales. Y precisamente porque nuestro cerebro está habituado a sobrevivir y todas nuestras respuestas están dadas para ser protegidos, pertenecer y no sufrir, evitar el dolor y buscar la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro camino de la vida? Que es muy difícil tomar conciencia, sentarse, reflexionar, mirar desde afuera, pero somos el único animal o el único ser capaz de hacer esa autorreflexión. Por eso no podemos conectar con las heridas del niño interior y necesitamos de pronto ayuda extra, ayuda profesional que nos guíe a de verdad conectarnos con aquello que pusimos de lado, que no queremos enfrentar, que usamos innumerables mecanismos de defensa para no toparnos con la verdad que sucedió. Pero lo interesante es que es a través de los patrones que nuestro comportamiento nos está diciendo qué traumas o heridas de la infancia tenemos. Son nuestros huellas identitarias, o sea, cómo nosotros grabamos en piedra nuestra personalidad. Yo soy esto, yo hago esto. Y de ahí viene que sea tan difícil superar las capas exteriores y llegar a entender quién es ese niño o esa niña vulnerable que ha sufrido, que ha sentido abandono, que ha sentido tristeza, que ni entendía ni podía racionalizar lo que estaba viviendo. Como terapeuta siempre he encontrado que estamos en un mundo de comportamientos, de qué hago para hacer esto, cómo mejoro aquello. Dígame, doctor, qué puedo hacer para estar bien en tal aspecto de mi vida. Y pocas veces hay una reflexión sobre los caminos del pasado y los sentimientos y las emociones. Toca destinar tiempo para esto, toca utilizar herramientas que llegan a nuestro lado más profundo y nos permitan exteriorizar eso que tenemos dentro y que no nos deja ser esas personas en todo su potencial que deseamos ser. ¿Cuál es la forma como se perpetúa en nosotros esa gran ansiedad, esa gran dificultad para manejar el estrés? Yo les voy a decir cómo. Simplemente que hubo en nuestra crianza o en algunos de nosotros en nuestra crianza hubo demasiada crítica, demasiada violencia, demasiada exigencia, demasiado rechazo, una cantidad de cosas que crearon en el niño la sensación de que no era suficiente y que tenía que vivir un mundo de rechazo y de olvido y de no validación y que entonces era lo peor que le podía pasar. Entonces aparece esa dificultad, ese vacío, esa hipervigilancia y ansiedad constante porque no era normal que a un niño le pegaran tanto o lo criticaran tanto o le hicieran de privación o lo maltrataran de una forma verbal o física de esa forma. Y entonces simplemente esta ansiedad que tenemos o esa forma como se activan las heridas de la infancia no es una forma racional, es una forma emocional que se ve a través de toda esa intensidad y esos miedos enormes que sentimos en la vida. Quiero hablarte sobre los principales mecanismos de defensa que actúan para que nuestras heridas de la infancia queden por allá sepultadas y no podamos hablar de ellas ni entenderlas. El primero es la negación, es decir, no, yo tuve una infancia normal, a pesar de que viví cosas muy duras, de abandonos, de indiferencias, de tratos no apropiados para un niño, de frialdad, maltrato. Pero digo, no, yo tuve una infancia normal. Ese es uno de los mecanismos de defensa más comunes. Un segundo mecanismo de defensa es la racionalización. Mi papá fue duro conmigo porque tenía que ser así. Él era de otra época y era lo correcto haberme dado con la hebilla de hierro y pegarme. Entonces eso era lo que tocaba porque era lo normal. También es común otro mecanismo de defensa que es la disociación y consiste en que yo puedo narrar y decir cosas que pasaron terribles, que mi padre iba a hacerle esto a mi madre, pero que lo puedo narrar con total desapego emocional.
Entonces, disociación es que estoy contando los hechos, pero no tiene que ver con mi vida interior emocional. Hay algo que me parece también curioso, es la identificación con el agresor. No, mi mamá era sola y le tocaba pegarme porque ella era madre y padre, entonces a ella le tocaba cascarme muy duro y darme muy duro para que yo entendiera. Entonces se llama identificación con el agresor. Y por otro es algo que yo veo más en nuestra cultura del hacer, es la hiperfuncionalidad, que es cuando estoy lanzado a un patrón excesivo de productividad, de control, de éxito, de perfeccionismo. Y no hay otro patrón ni otra manera de hacer las cosas, porque si no, no era amado, o si no, no era valorado, no era respetado, no era querido. Entonces tuve que desarrollar esa forma de ser, y por allá en el fondo están mis heridas que no se manifiestan.